Monse, buenas. Ya. Hola, profe, buenos días. Tache. ¿Por qué? Entonces vamos a trabajar con... Está bien. Vamos a empezar entonces con el ejemplo que ya está resuelto. Por favor, ojalá lo tengan a la mano y tengan una hoja en blanco para que podamos trabajarlo. A ver, ¿tienen el enunciado ahí a la mano? Sí, profesor, deme un momento y lo leo. Ok. Es la página 247, ¿verdad? Sí. Ok, el enunciado dice así. Se planea recuperar el 95% del cloro que contiene una mezcla gaseosa cloro-aire, empleando como agente separante agua pura. Ok, entonces eso, por favor, ahí en una hoja que tengan ustedes en blanco, por favor escriban cómo lo van a representar. A ver si quedó claro. Sí, profesor. A ver, entonces vamos a agarrarnos a uno de ustedes. ¿A quién sería? A Gaby Cruz. ¿Sí está bien? ¿No hay ningún problema con tu micrófono, Gaby? No tengo problema. Ok, entonces tienes una hoja a la mano y la pluma que estés escribiendo. Sí. Ok, entonces lo primero que harías, en este caso, ¿qué sería? Pues nos están diciendo que estamos recuperando el... 95% del cloro. Sí. Entonces eso es nuestra TEA. Entonces en la parte de la salida del gas, sabemos que de lo que le estamos alimentando de la fase gaseosa de nuestro compuesto de interés, o sea de A, está saliendo el 0.05. Entonces sería 0.05 de GA1. Eso sería igual a GA2. Ok, entonces lo que debo hacer aquí en el pizarrón es poner eso es lo que ustedes harían en su casa, ¿no? O sea, pondrían un esquema, una representación de lo que es la torre. Y la representación, ¿cómo sería? Un rectángulo en posición vertical. Con un tache. Así se representa en todos lados una torre. ¿Tienes a la mano Soberanes, el libro de CIDES? Sí. A ver, les voy a mover la imagen porque
quiero localizar una página del libro de Cider. ¿Te acuerdas que me lo enseñaste que lo tenías? Entonces, de este libro, el rojito, el que se me extravió, el que abandoné, lo que haríamos sería representar una torre empacada. Entonces, una torre empacada va a estar por aquí, por la página. ¿Por la página qué? Una torre empacada, las acabo de ver, oye. A ver, estoy... O sea, lo que quiero es que quede como muy... que quede constancia de que en un libro como el de Cider aparece... Ay, Dios, no lo encuentro. Bueno, lo estoy haciendo, ¿eh? $207. No, pues no aparece, oye. Entonces yo creo que lo vamos a abandonar, la intención. La que está presentada en la página 206 es una torre. Sí, capítulo 6, página 207. Ahí hay una torre de platos, pero yo lo que quería era mostrar una que fuera empacada. Es el motivo de nuestro tema, que es así como lo escribimos, vamos. Esa era la intención, pero no, se me extravió. En la 207 está, ahí está la empacada, pero no exactamente el tache. No aparece. Sí, no. Sí, pero ahí más bien es ay Dios. Y en las primeras páginas debería de estar, pero no lo encuentro tampoco. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Dame un último intento y ya. Pues no la encontré. Bueno, se los dejo de tarea. Más bien. No, me lo dejo de tarea para luego enseñárselos, porque... Ay, cómo se me fue a escapar, hombre. Bueno, ok. Entonces, ya fue un fracaso hoy. Entonces, sí.
Mira, están llegando como de a uno por uno. A ver. Entonces decíamos que vamos a representar la torre con un rectángulo y así vamos a proponer del lado izquierdo la torre empacada, la representamos así, con un tache, y aquí está su entrada de gas y salida de gas, y aquí es donde representaríamos las corrientes. Entonces, dice que el 95% del cloro que contiene la mezcla gaseosa cloro-aire. Entonces, en la página siguiente, en la 248, ahí se expresa que la corriente que asciende tiene cloro y tiene aire. Y que la que sale, pues obviamente no le ponemos más, que sabemos que el cloro se va a transferir hacia el agua. Eso es muy importante que lo anotemos, porque la palabra cloro, bueno, el símbolo de cloro y luego más aire, para que tengamos idea de que justamente dice que con el agua se va a llenar. Entonces, agua pura, entonces quiere decir que XA2 va a 35%, sería GA2 lo que sale, 0.05, etcétera, que es algo que ya vimos en el balance de materia. Ahora lo que nos importa, lo que sigue, es lo de la altura del empaque. Entonces, seguimos leyéndolo, por favor, Gaby. Para ello se propone emplear una columna rellena con empaques de Dale cerámicos. chance a Gaby. Ok. Dale chance a Gaby, que ya se quedó. A ver, por favor. Gaby. Ok. Para ello se propone emplear una columna rellena con empaques de cerámica Super Interlocks de 3 pulgadas, operando con flujos de las fases en contracorriente, a una temperatura constante de 10 grados Celsius y una presión constante de 1.2 atmósferas. A la columna se alimentará... Espérame. Esos datos tienen que estar representados ahí en el diagrama. ¿Cuáles serían los que están expuestos en el diagrama? Lo que... a la temperatura y la presión. La temperatura y la presión, que son isotérmica y sebárica. Desde luego, no les voy a poner, o no resolverían un problema diferente de lo que está aquí, porque justamente es isotérmica y isobárica, flujo de las fases en contracorriente, una sola entrada de gas y de líquido y una sola salida de gas y de líquido. No vimos ningún otro caso, o sea, no vimos alimentaciones múltiples ni salidas laterales, o sea, es una torre de absorción o desorción simple, o de agotamiento, o de simple, o sea, nada más una entrada, o sea, no va a variar eso. Lo único que se va a adicionar es el párrafo que sigue. Entonces, ¿cómo queda? El siguiente párrafo, por favor, léelo. A la columna se alimentará 600 metros cúbicos sobre hora de gases de aire y cloro, medidos a las condiciones estándar industriales de 70 grados Fahrenheit y una atmósfera, con una concentración de cloro del 10% en volumen. Entonces ahí describe lo que es la fase gaseosa que entra, ¿no? Sí. Entonces ahí sería, está medio borroso creo, ¿verdad? Pero sería GB1. CV1. Ajá. Ajá. Y luego ahí ya está, digamos, la conclusión de haber puesto GA1, ¿no? GA1 es punto 1, pero primero se hubiera puesto 10 al cuadrado. Identificar la variable que representa el dato de la concentración, y ya ven que la concentración puede ser de muy diversas maneras. Entonces aquí, bueno, fracción mol, ¿no? GA1 se considera
GA1. ¿Qué más, por favor? Los coeficientes de capacidad de transferencia de masa volumétricos promedio se estimarán en 128 kg/mol sobre hora metro cúbico, gradiente de concentración medido en atmósferas y es un coeficiente individual para la fase gaseosa, y 94.5 kg/mol sobre hora metro cúbico, gradiente de concentración medido en kg/mol sobre metro cúbico y es individual. Para la fase Ahí- líquida, ajá. Ajá. ¿Y luego qué más, por favor? Okay. La superficie para interfacial específica se estima en 105 metros cuadrados sobre metro cúbico. Ok, a ver, ahora sí, César, estás tan... A ver, ¿está bien anotado el dato o no? No lo alcanzo a ver, profesor. ¿No tienes los apuntes? Sí, Por favor, en la página 248, ahorita nos estamos refiriendo a la página, por favor. ok. Entonces ahí está presentado en la parte derecha. Ujú. Lo estoy viendo. ¿Qué más? Pues ahí está una letra K minúscula que tiene que ser muy clara que es K minúscula. Sí, parece R, de hecho. Está manuscrita y es subíndice G. ¿Por qué subíndice G? Porque nos está dando el coeficiente individual del gas. Porque es para la fase gaseosa. No, Es por no, a ver, las unidades del gradiente de concentración que está en que están atmósfera. en presión parcial, Ujú. que está en presión parcial. Ok. ¿Sí se entendió eso? Sí, de hecho, sí. A ver, Gabriela Ponce, ¿te quedó claro eso? Sí, pero es que lo último no lo escuché bien porque se me cortó un poquito la señal. Bueno, lo que dijo tu compañera es que el subíndice G efectivamente se refiere a la fase gaseosa, como dijo César, pero no solamente que se refiere a la fase gaseosa, porque uno que tuviera subíndice Y minúscula, que sería fracción mol, también es de la fase gaseosa, pero no le ponemos la letra G, sino le ponemos la letra Y minúscula manuscrita. Entonces la G no solamente se refiere a la fase gaseosa, sino que el gradiente de concentraciones está expresado en presión parcial. Y a uno le queda la idea de que la presión parcial pues no es exactamente una forma de expresar la concentración. Y yo le preguntaría a su compañera Gisela, por favor. Gisela Sánchez, por favor. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo sabría yo que el coeficiente sería de la fase gaseosa y que le pondría yo letra G? ¿Cómo sabría yo que la presión parcial es una concentración? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo sé yo que la presión parcial que está dada en atmósferas es una manera de expresar la concentración? ¿Cómo me lo podrías demostrar? Ay, porque con la presión parcial podemos tener la concentración, ¿no? O sea, forma... ¿Pero por qué? ¿Cómo me lo demuestras? A ver, Montserrat, ¿qué dirías tú? A ver, me repito porque no Yo me cortó uno. Sí. estoy viendo. Es que sí, de repente se escucha medio cortado, profe. Ajá. A ver, la pregunta es, ¿cómo sé yo que la concentración es que está dada en atmósferas? O sea, la presión parcial está en unidades de presión, ¿verdad? Pero ¿por qué sé que la presión parcial es una unidad de concentración? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? Tu compañera dijo que porque... ¿Por qué? A ver, Gisela, otra vez. Porque para obtener la concentración se puede conocer a partir de la presión parcial, entonces de la presión parcial también se puede sacar la concentración. Pero ¿cómo se conoce la concentración?
¿Por la ley de los gases? Porque la presión es parcial y para convertirse en automáticamente cuando es parcial ya hace que la fracción mol es la presión parcial entre la presión total. Entonces la presión parcial es una forma de expresar la concentración por esa razón. No sé si quedó claro. Monse. Sí, profe, sí quedó claro. Ok, entonces a veces queda la idea de que no es una concentración la presión parcial, pero sí lo es porque es parcial. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Por favor, continuamos. Gaby. La velocidad de operación, bueno, la velocidad superficial de operación máxima de la fase gaseosa a la cual se estimó que debe operar la columna es 0.1 metros sobre segundo. Los pesos moleculares de los componentes son cloro Ese es 70. muy importante. Ese es el nuevo tema que vimos, es la velocidad. La velocidad, a ver, Saraí, que llegó por ahí. La velocidad, dame una plática sobre la velocidad, por favor. ¿Dónde quedó? Saraí, yo la vi que... ya la vi. Saraí, ¿puedes hablar? ¿O calla para siempre? No. Saraí, es que justamente el día de ayer estuvimos trabajando con Soberanes y ella, justamente ese tema, la velocidad. Ya se me escondió Saraí. ¿Estás por ahí, Saraí? Llamando. Saraí, no, entonces no. Entonces, ¿alguien más que me quiera decir? A ver, Jesús, ilústranos. Jesús Soberanes, ¿sí me escuchas? ¿Cuál es mi pregunta? Sí, pero el dato que acaba de leer tu compañera dice que es sobre la velocidad superficial de operación máxima. Ahora me importa mucho que distingamos cómo se pone la nomenclatura de ese valor. Inclusive sí lo podemos intuir dadas las unidades que tiene el dato, que es 0.1 metros por segundo. V, subíndice G. Esa V significa la velocidad superficial. Nosotros le pusimos el adjetivo de superficial porque ¿qué otras velocidades hay, César? Aparte de la superficial. César Rodríguez, ¿sí estás ahí? Sí, estoy aquí, pero nada más se me traba un poco el audio. A ver, entonces, ¿qué otras formas hay de expresar la velocidad? ¿La velocidad para qué sirve? ¿Para qué vamos a utilizar ese dato? Podemos utilizarla para multiplicarlo por el área de la columna y calcular el flujo que va a circular en cualquier unidad. Esa sería una utilidad, pero la velocidad justamente nos permite calcular el área transversal al flujo. Digamos, desde el punto de vista de diseño de la columna, sin la velocidad no podríamos calcular el diámetro. En este caso que decimos que la torre es circular recta. ¿Sí te queda claro? Okay. Sí, profesor. O sea, el dato de la velocidad automáticamente sirve para calcular el área transversal al flujo y en consecuencia sirve para eso. O sea que en este caso no sé si sea pregunta, pero esa velocidad junto con el área, entonces ya me genera algún caudal, el caudal en volumen. O sea que el dato de la velocidad es como, todos son importantes, ¿verdad? Es como cuando en un carro dice, no, pues una cochina bujía no sirve para nada, pero no, sí sirve, entonces, o una llanta, pues también, ¿verdad? O sea, todos forman parte de lo que se requiere para que funcione todo. Entonces,
La velocidad es parte esencial del diseño de la torre porque justamente con ella calculamos el diámetro cuando hacemos un diseño. Y si ya tenemos la columna construida, o sea, hay que identificar si el problema es de diseño o es de análisis. ¿Qué debemos de entender por la palabra análisis, María Fernanda? ¿Qué diferencia hay entre las de diseño? María Fernanda, ¿sí estás ahí? Sí, pero no tienes micrófono. Ah, bueno, entonces, a ver, Gabriela Ponce. ¿Tiene micrófono, Gabriela? Sí, dígame, maestro. La pregunta es, ya hasta se me olvidó. A ver, recuérdamela, por favor, Gaby Cruz, Era por sobre favor. lo del diseño, ¿no? La velocidad del diseño. Cuando la torre ya existe, Ajá. entonces la velocidad sirve para calcular la capacidad, porque Ok. multiplicas la velocidad por el área. Y Ujú. entonces esto genera un volumen y ese volumen lo puedes convertir a masa con la ley de los gases ideales o lo puedes Ujú. convertir a moles, o sea, puedes hacer tu balance de materia. Con tan solo tener la velocidad, automáticamente por el área te da el gasto. Ajá. Pero cuando utilizamos la palabra análisis, quiere decir que la columna ya existe, entonces vamos a ver qué capacidad tiene, tanto de caudal que va a manejar como de cambio de concentraciones, que sería la transferencia de masa. Para ello vamos a usar la ecuación de la Z, donde está la Z es igual a la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. O sea, pero esa columna ya existe. Entonces ese es un problema más complicado de resolver. En cambio, el de diseño está como muy sencillito porque calculo la altura y calculo el diámetro. Ese es el problema más simple. En este caso, la pregunta son calcular el diámetro y calcular la altura. Entonces, este caso que está aquí es muy sencillito, pero sí requiere que la transferencia de masa, en este caso, se da a partir de dos coeficientes individuales. Entonces hay que calcular el coeficiente global, porque la forma que tenemos de calcular la altura del empaque requiere que calcule yo un coeficiente global y un gradiente global de concentraciones. En este caso lo que vamos a hacer es usar una ecuación de diseño aproximada, no vamos a ponernos exquisitos, sino algo muy sencillo. Entonces, bueno, ok. Seguimos finalmente, ¿qué es lo que dice Gaby? Los pesos moleculares, ¿no? De los componentes. Y luego, ¿qué más sigue? La densidad del agua. Son La datos densidad del agua. nada más como de relleno, ¿no? Y el último dato, por favor, ese sobresaliente también. Ese dato que... Ajá, adelante. A las condiciones de operación en el equilibrio, la fase gaseosa se comporta idealmente y la fase líquida sigue la ley de Henry, siendo H igual a 384 atmósferas sobre fracción mol. Ese dato Determinar. automáticamente, si lo vemos acá al otro lado en la página, justamente dice que sigue la ley de Henry, y entonces ya pongo PA asterisco igual a 384 de X asterisco, y ya lo ponemos como P por YA, o sea 1.2, que es la presión total por la fracción mol, y despejamos la ecuación de equilibrio. Entonces ya tenemos ahí la ecuación de equilibrio. Y si ustedes recuerdan, para esta parte final del curso, decíamos que si la pendiente es mayor a 0.8, si recuerdan, a ver, por favor. Sí. Se supone que la ¿Te acuerdas de eso? A ver, dame chance. César, ahora te pregunto, si la pendiente es mayor a 0.8, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de ese dato? Sí, profesor. Si la pendiente es mayor a 0.8, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Cóncava, si es mayor a qué, perdón?
A punto 8. A ver, Monse, ¿qué dices de lo que dijo tu compañero? Monse, ¿qué pasó? Sí. A ver, déjame madurar eso. Que Monse nos ayude a entenderle bien. A ver. La estás ayudando. Monse, ¿ahí estás? Sí, profe, aquí Monse, ya estoy. se me... Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasó? A ver, la pregunta. Ah, ya se me olvidó. ¿Qué pregunta fue? Ay, Dios mío. A ver, estamos dando los datos de equilibrio y yo me pregunto si estoy como llamando el conocimiento que adquirí en la primera parte de cuando vi el balance de materia y el equilibrio entre fases. Y entonces yo sé a consecuencia de eso que cuando lo pongo en fracción mol, en ese caso, si la pendiente es mayor a 0.8, va a resultar que la curva es cóncava hacia arriba. Y si tú lo pones en tu hoja que estás ahí revisando y lo trazas, la curva cóncava hacia arriba quiere decir que si es absorción, el valor de equilibrio, o sea, si a la ecuación de equilibrio yo le sustituyo YA, lo que voy a calcular es XA1 de equilibrio. Esa XA1 de equilibrio es igual a XA1 máxima en un diagrama en relación mol. ¿Por qué se construye en relación mol, Monse? Para obtener, hacer nuestro balance de materia. ¿Por qué se construye el diagrama en relación mol? La pregunta, Gisela, ¿cuál sería? Gisela Sánchez. Ah, ¿la de la pendiente, profe, o la de la fracción? Si yo construyo mi diagrama para obtener el valor mínimo, o sea, X1 máxima, y el flujo mínimo, eso es tratando de repasar lo que ya saben. Entonces, lo que voy a hacer es construir mi diagrama en unidades de concentración. En ¿En relación. fracción o en relación? ¿Por qué en relación? Porque el balance está dado en la relación, ¿no? Porque la línea de operación es recta en relación mol y lo único que, como es constante la temperatura, por eso es una absorción a presión y temperatura constante, la línea de equilibrio es una sola y es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, dependiendo del valor si se da en fracción mol. Si nos los dan los datos de equilibrio en un sistema complejo como sería los coeficientes de actividad, Wilson o Van Laar o cosas por esa, entonces sería complicado, pero de todas maneras finalmente sería una línea de equilibrio porque es 20 grados Celsius. En cambio, la línea de operación para poner que sea tangente, en ese caso, esa es recta. Entonces, por eso el diagrama se construye en relación mol, no en fracción mol. Esto es como tratar de refrescar todo, que será útil en el momento que se empieza a resolver el problema. Entonces, este es el dato que queremos repasar y con eso, consecuentemente, estamos terminando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Escribir para resolver este problema la ecuación de la línea de operación. Escribimos TA es igual a GS por Y1 menos Y2 por LS por XA1 menos XA2 igual a LS mínima por XA1 máxima menos XA2 y entonces veo qué datos tengo. En este caso, Monse, otra vez, por favor. ¿Qué datos tengo? Tenemos lo de... ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber cómo voy a resolver el balance de materia. Inclusive todavía no planteo la pregunta. Bueno, No. ya la pregunta ya quedó, ¿verdad? La primera pregunta es la concentración a la descarga. A ver, repítemela otra vez, Monse. Espérame, profe, es que no tengo ahorita mi manual. Estoy buscando la hoja. A ver si me la podían pasar. Ok.
Bueno, entonces la pregunta, a ver, ¿quién estaba? César, a ver, ¿estás ahí en esta pregunta? Sí, profesor. Entonces, la primera pregunta es la concentración, pero independientemente de cuál sea la primera pregunta, el balance de materia es lo que hay que escribir. Entonces, si no lo recordamos, lo planteamos para que lo revivamos. Entonces ponemos, si alguien no lo recuerda, lo que pondría es que lo que entra igual a lo que sale y luego ya deduce la ecuación que es TA es igual a GS paréntesis YA1 menos YA2 en relación mol igual a LS por XA1 menos XA2 en relación mínima, en relación mol, y luego igual a LS mínima por XA1 máxima menos XA2. Eso es lo que tendrían que poner. Esa es la deducción de la ecuación. Y eso lo tienen que dominar. Y en este caso analizan las variables y verían que en su diagrama que pusieron los valores, XA2 vale 0, entonces ya ponen esa variable, la tachan y tienen que identificar que les dan YA1 o no, entonces pondrían que YA1 lo obtienen si parten del dato. ¿Cuál es el dato para obtener la relación mol? La fracción mol que se dio del 10%, entonces ya tendrían YA1, y luego YA2 ya dedujeron que era 0.05 de YA1, entonces ya tienen eso, y luego ya ven que el caudal les están diciendo que es 60% mayor que el mínimo o no. ¿Dónde quedó ese dato? Ese dato podría en la quedar dentro primera del mismo balance, ¿no? Preguntas. Está en la En las primera pregunta, dice, partes por millón en volumen de cloro en la corriente gaseosa que sale de la columna y concentración de cloro de la corriente líquida que la abandona, en partes por millón en peso, si se emplea un flujo de operación de agua 60% mayor al mínimo. Entonces ese dato está involucrado en la primera pregunta y ya ese lo podríamos haber incorporado en el cuerpo principal, pero ahí quedó dentro de la primera pregunta. Entonces tendríamos que poner que LS mínima es LS de operación es 1.6 de LS mínima, y así es como vamos resolviendo, o sea, nuestro inicio es justamente ese para resolver el balance de materia, y si supuestamente ya tenemos dominio de ese tema, entonces, pero es el punto de partida. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es trabajar, en este caso en mi diagrama, entonces yo pongo TA. Como esta absorción empiezo por GS, por YA1 menos YA2 igual a LS por XA1 menos XA2. Esto es explícito para absorción, ¿verdad? Pero si no nos acordábamos, aquí tendríamos que poner que entra LA2 porque la base es 1 y el domo es 2 como nivel de referencia, y entra LA2, entra pura o entra baja en concentración y sale rica, y el aire en este caso sería GA1 si ponemos el componente y sale GA2, y en este caso sería LS mínima por XA1 máxima menos XA2 en relación, todo en relación mol el balance de materia. Entonces aquí yo tengo como dato la concentración YA1, YA12 que es 0.05 de YA1. Este dato lo consigo con GB1 a una cierta presión y temperatura, y con la concentración que tiene yo puedo calcular las moles de inerte. O sea, yo me enfoco a resolver mi balance de materia, ¿no? Y aquí tengo XA2 y XA1 máxima es un valor que tengo que obtener de mi diagrama, y aquí tengo que analizar que justamente es una curva que es cóncava hacia arriba. Entonces yo voy a concluir que XA1 máxima es XA1 de equilibrio porque es cóncava hacia arriba. Entonces basta con que yo le dé el valor a la ecuación de equilibrio, que la deduzco,
que X-A1 de equilibrio, ahí está puesta, ¿no? Es de A1 ¿entre qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? X-A1 sería X-A1 de equilibrio. Y lo pondría yo finalmente, X-A1 de equilibrio es igual a X-A1 máxima. O al revés, ¿verdad? X-A1 máxima igual a X-A1 de equilibrio. Y ya aquí yo pondría Y1 entre 320. entre 320. Y ya con eso calcularía yo X-A1 de equilibrio. Yo ya lo convierto a relación mol para meterlo en mi ecuación. Todo esto lo tengo que hacer en unos 10, 15 minutos. Entonces es importante que este ejercicio, pues ya ahorita además lo estamos revisando como un punto de partida para avanzar en los otros ejercicios que tengamos que hacer de este tema. Esto es lo que ya se vio. Entonces la pregunta es, en este caso, calcular la concentración a la salida en partes por millón en peso. Entonces ya vemos aquí el procedimiento. Primero se despeja X-A1, que ese es el objetivo. Y recuerden que ahí hay un trabajo de experto, ¿verdad? Este X-A1 máxima lo sustituimos finalmente aquí, en el balance de materia, y LS es 1.6 de LS mínima. Y ya lo despejamos y nos queda, como X-A1, X-A2 es 0, quedaría X-A1 máxima entre 1.6. Eso es ya de experto, ¿no? Entonces ustedes pues lo van a procurar trabajar. Nuestro examen, ¿cuándo es? Por favor, a ver, recuérdamelo, María Fernanda. María Fernanda, recuérdame cuándo va a ser el examen, para que me asuste más de lo que ya estoy. María Fernanda, el 8 de julio, ¿no? 7 de julio. Sí, está bien. El 8 de julio, Saraí, es ya miércoles. 7 de... Sí, en el martes correo 7 de puso que el julio. 7. Martes 7 de julio. O sea, estamos ya casi casi hasta deberíamos de mañana trabajar. 2 semanas prácticamente es lo que nos queda. Una semana y tenemos que ver lo de enfriamiento y deshumidificación, ¿tú crees? Es como que no debería de ser, pero pues así tenemos eso, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar. Pues vamos a ver si el próximo sábado pues nos reunimos todavía más, o en fin, si no vamos a alcanzar a ver, ¿no? Y pues Profe. burros no los queremos, sí. Entonces, ¿el examen es el 7 o el 8? El 7 martes, porque el martes Ok. es nuestra clase. Sí, está bien. Claro que si ustedes todos están de acuerdo en que fuera el día 8, yo un día más, un día menos no, pero así oficialmente con que yo les pueda torcer el brazo o el que no se presente yo le pongo un 0, pues solamente el martes oficialmente lo podría yo exigir, porque es nuestro horario, ¿no? Y yo tengo que disponer de una semana para calificar, si de por sí ahorita no he calificado, y lo poco que he visto, puros sustos he tenido. Poco he visto. Entonces, estamos revisando la solución a este caso y haciendo ver la necesidad de que ustedes lo practiquen. Yo se los pedí que lo trabajaran y que pues el día de hoy me dijeran sus dudas, pero más bien partí de que lo viéramos con todo detalle y que vieran ustedes la necesidad del dominio que tienen que tener de la primera parte del curso, porque si no, esta última parte, ¿verdad? Pues imagínense,
Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el balance de materia y es un problema de diseño, cálculo del diámetro desde el punto de vista hidráulico, que resuelve con el balance de materia. Y la conclusión está en la pregunta 2, que en este caso el dato que tiene que ver con la velocidad es la del gas y es la velocidad de operación en la base de la columna. ¿Por qué sería en la base de la columna? Porque dice que máximo. A ver, por favor, aquí su compañera Aimé Vite. ¿Está por ahí? Aimé Vite. ¿Ya se nos quedó dormida? Aimé. Profe, aquí estoy. A eso. Se dice fuerte. Aquí estoy, maestro. Aquí estoy. Entonces, la pregunta que tiene que ver, la pregunta 2 tiene que ver con la hidráulica de la columna. Y la hidráulica de la columna, en este caso, nos aporta el dato de la velocidad. Volvemos a insistir. El dato de la velocidad sirve para calcular el área transversal al flujo. Y sabemos que el área sería el caudal entre la velocidad, porque la velocidad por el área me da el caudal en volumen. Pero la velocidad puede ser superficial, másica o molar. Eso es lo que ustedes tienen que dominar. Si es superficial, el caudal está en volumen, pero si es másica, el caudal está en masa. ¿Estás escuchando Ross Itzel? Por favor, yo quiero que me digan si están. O sea que la importancia de la velocidad es que la velocidad puede ser superficial, que es la letra V, másica, que sería la L testada, y que es la multiplicación de la velocidad superficial por la densidad, que está en kilogramos por metro cúbico, y la velocidad másica está en kilos por mezcla, obviamente, por unidad de tiempo y por unidad de área. Eso se llama velocidad másica. O sea, la velocidad tiene 3 caras, ¿no? Entonces, cuando decimos, a ver, su compañera Gisela, no la velocidad. A ver, la pregunta otra vez, ¿me la pones, por favor? La que me puso una de sus compañeras. Entonces, ¿la velocidad qué? A ver, por favor. ¿Fuiste tú, Gaby, la pregunta? ¿O quién? ¿Monse? ¿Fuiste tú? No, Rosa Itzel dice, entonces la velocidad depende de las unidades que nos den en el flujo de operación. La velocidad se puede llamar superficial si está en metros por segundo. Esa es la velocidad como de alumnos como si fuera que el carro viaja a tantos kilómetros por hora, porque es unidad de distancia entre tiempo. Esa velocidad se le llama superficial porque es consecuencia de multiplicar, al multiplicarlo por la área te da el gasto. Y esa velocidad la obtendrías dividiendo el gasto en volumen entre el área por la que fluye. Por eso le llamamos velocidad superficial. A ver si aquí en el pizarrón te queda claro. O sea, yo aquí voy a borrar tantito. Aquí donde está la columna. A ver. La velocidad superficial se escribe con la letra V y sería de la fase gaseosa o de la fase líquida. Y decimos que la obtienes dividiendo, si es de la fase gaseosa, por ejemplo, de la fase gaseosa sería GB, esta tiene que ser a las condiciones de operación, entre el área, y esta es la velocidad del gas. La velocidad del líquido sería el gasto en volumen entre el área. Ahora, el gasto en volumen está en metros cúbicos por unidad de tiempo.
por segundo, por hora, por lo que tú quieras. Y la divides entre el área por la que fluye. Entonces, les debe quedar claro que para a un chamaco, pues metros por segundo, metros por hora, kilómetros por hora, se le llama velocidad, así sin darle un calificativo. Pero esta velocidad justamente es un caudal por unidad de área. Y si tú estuvieras hablando de un filtro de agua que tiene una capa de un material para que destruya los gérmenes, y es un filtro activo para destruir los gérmenes, entonces dices que tiene un pie cuadrado de área por el que fluye el líquido, y es capaz de ese filtro que tiene un metro cuadrado o un pie cuadrado, te va a dar 20 garrafones al día. Entonces estás dando un caudal por unidad de área. Es una velocidad. Y entonces la velocidad por unidad de área le podemos llamar superficial, porque es por unidad de área. Esa ya es para adultos, para niños es de metros por segundo, pero sería metros cúbicos por segundo por metro cuadrado. Es una manera de que una persona que está en ingeniería, ya está para salir y para egresar, pues tiene la idea clara de que es una velocidad superficial, o sea, un caudal en la unidad de tiempo por cada metro cuadrado por el que está fluyendo. O sea, este es para adultos, vamos. ¿Cómo la ves, Monse? O le estoy poniendo, como dicen, mucha crema a los tacos. No, está bien, está bien, está bien. Es un caudal por unidad de área. Entonces se le dice ese nombre, velocidad superficial. A lo mejor no todo el mundo lo utiliza. A lo mejor dice, no, pues es el maestro García Vázquez que lo utiliza. Bueno, pero es una velocidad por unidad de área. Y es un caudal, y así se compran los filtros para el agua, los venden, porque tienes una capacidad por unidad de área, de procesar, de eliminar los gérmenes de un cierto volumen de agua que está mala, ¿no? Entonces, esa velocidad superficial automáticamente te va a servir para calcular el área. En este caso, es la letra V que te dan el dato y te dijeron que es máxima. Entonces, esa máxima quiere decir que la vas a emplear no con el dato del domo, o sea, tú podrías calcular la cantidad de fase gaseosa que descargas. Entraron 600 metros cúbicos por hora. A ver, vamos a preguntarle a alguien para que me siga. Aimé o María Fernanda, ¿o quién? A ver, Aimé, ya dijo yo. Entonces, si yo estoy diciendo que entran 600 metros cúbicos por hora. Es una absorción. Entonces va a absorber, se le va a quitar, en este caso, el cloro, que se va a disolver. Entonces la cantidad que va a salir arriba, la mezcla, porque cuando yo calculo el área, no voy a poner el componente que se transfiera, voy a poner a todos, ¿verdad? Yo cuando construyo el ancho de una avenida, pues ahí pasan todos, no pasan mujeres o hombres, o no pasan coches y autobuses y camiones de transporte y pipas, ¿no? Yo aquí construyo o calculo el diámetro con base a todo el caudal total que esté fluyendo. Entonces yo ahí pongo el gasto total de la mezcla. Y es diferente en la base que en el domo. Entonces cuando yo calculo el diámetro, lo voy a calcular en las peores condiciones, porque me están diciendo, yo quiero que tu velocidad máxima sea de, en este caso, ¿cuánto fue? 0.1 metros por segundo, máximo quiero. Entonces yo voy a calcular el área con el valor máximo, y si esa absorción lo voy a aplicar en la base. Sí. Yo lo calcularía con GB1.
No sé si queda claro. Sí. Si lo calculo con GB2, que es absorción, ya va a ser un valor más pequeño. ¿Qué tan pequeño? No lo sé, pero conceptualmente es importante que lo calcules con el gasto que se alimenta, no con el que está saliendo. Y que con el gasto de la mezcla, no con una de las partes. Y si es de la fase gaseosa, yo quiero que lo calcules a las condiciones de operación. Entonces, el caudal no está a las condiciones de operación, entonces está medido a 70 Fahrenheit y 1 atmósfera, que no son las condiciones de operación. Entonces, ese caudal yo lo tengo que recalcular a las condiciones de operación. Si no lo recalculo, entonces estoy equivocado, erróneo, y el cálculo de mi diámetro no va a cumplir con ese requisito, porque cuando el gasto de los gases tienen que ver con la presión y temperatura, y en este caso debes de considerar la presión y temperatura de operación para saber qué volumen real está ocupando la fase gaseosa. Y la medición que se hace en el aparato que está calibrado, pues sí, siempre se considera condiciones estándar. Es diferente, entonces tienes que hacer ese cálculo de esa manera, hacer la corrección. Como que tiene muchos intríngulis, ¿no? Muchos pequeños detalles. Montserrat se asusta mucho, yo luego veo que se asusta, pero no es cuestión de que se fije bien, ¿no? Claro, claro. Ya no me voy a asustar tanto, profe. Bueno, entonces, todo tiene, todo esto que estoy platicando, se domina con por eso dicen que más vale el diablo por viejo que por diablo. Entonces el maestro viejo se supone que sabe más que el joven, ¿no? Pero no porque sepa más, sino porque está viejo. O sea, o como lo dije, ¿está bien o está mal? No, sí, El está chiste bien. es que tienes que trabajarlo todo con cuidado, y el día del examen, que va a ser el martes, ese día van a descansar bien el día anterior y van a llegar tranquilo al examen. Y, bueno, en este caso no están bajo mi mirada exactamente. A lo mejor ahora les voy a pedir que me dejen verlos. Yo voy a estar viéndolos ahí hora y media, a todos con mis ojos. Voy a poner, tengo un ojo electrónico que se divide en 50, 60 partes. No, o sea, yo tengo que confiar en ustedes, ¿no? En este caso no puedo hacer otra cosa. Entonces, espero que también ustedes acepten que si reprueban, reprobaron, ¿verdad? Ok, entonces queda ese dato el gasto se aplica para la base de la columna, y como es de la fase gaseosa, es la presión y temperatura de operación la que hay que obtener ese valor. Todos esos detalles hay que satisfacer. Tiene que ser el gasto a la base, porque está rico, es el máximo. Ya en el domo está disminuido, yo no voy a calcular el área, porque va a salir más pequeña, y a lo mejor, pero no, a lo mejor estoy exagerando, pero si lo pongo con el gasto que sale, el área va a ser menor. ¿Qué tanto menor? Pues, pero conceptualmente debe calcularse con el gasto mayor. ¿Sí quedó claro? Fernanda Alarcón. Arturo Islas, ¿sí te quedó claro o no? Yo tengo una duda, profesor. A ver. En el caso de que voy a poner un ejemplo así súper garrafal, nada más nos estén dando el volumen menor, ¿también se podría calcular lo que es diámetro y altura con ellos? ¿El volumen de qué, perdón? El volumen menor, por decirse, ahorita en absorción, que nada más podríamos calcular el volumen que sale, no el que entra. No, siempre todo el balance de materia debe ser resuelto antes de hacer cualquier otro cálculo. A menos que, por ejemplo, lo que tú dijiste en un principio, ¿no? Que te dan la velocidad y el área, pues ya calculas el caudal. Ese es un problema que muchos no han resuelto y que sorprende, ¿no? Porque dicen, no, bueno, ¿dónde está el caudal, verdad? Nada más está dando la velocidad. No, pues es que la velocidad también es el caudal indirectamente, porque se multiplica por el área. Entonces, pero tú debes de resolver primero tu balance de materia, y ya al final empezar a hacer los cálculos que corresponden, digamos, si está involucrado en este caso
el flujo mínimo, que es 60% mayor, bueno, entonces ya lo consideras antes de resolver el problema y lo tienes que involucrar para hacer tu cálculo de cuál es la concentración real a la descarga. Y una vez que hagas eso, ya puedes calcular el área, en este caso, con el dato de la velocidad. Y en este caso dan la velocidad superficial, entonces tienes que calcular el caudal en volumen. Y si fuera la velocidad másica, pues el gasto en masa. Y si fuera molar, la velocidad molar. Eckert, que es lo que se ocupa para el laboratorio, utiliza la velocidad másica, no la velocidad superficial. Entonces, si tengo la velocidad superficial como dato, lo obtengo de la gráfica de Eckert, entonces yo con ello puedo calcular el área. Y el valor máximo, si es absorción, sería en la base de la columna, calculo el gasto, sea en volumen o en masa o en moles, depende del tipo de velocidad que tenga. Pero si se refiere a la fase líquida, lo haría con lo de la fase líquida. Entonces, hay una gran cantidad de variaciones de la pregunta. Que nada más fuera el diámetro, dependería si se refiere al gas o al líquido. Y si es absorción o agotamiento, el caudal mayor en agotamiento, ¿dónde se encuentra Gisela Sánchez? Por favor. Gisela Sánchez. No está. Gisela Sánchez, llamando. No está. A ver, Gaby, ¿sí quedó claro lo que estoy diciendo? Gaby Cruz. Sí, está diciendo que... ¿Sí? Sí. Ok. Esa es la segunda parte. Si es agotamiento, entonces ¿qué caudal es el que debemos de considerar? El de la alimentación sería LV2. Los gastos que están en el DOM, los Ajá. caudales del DOM. Si es agotamiento. Y si es absorción, los caudales de la base, sea del gas o sea del líquido. ¿Ok? En este caso, que es absorción, entonces consideró el caudal en la base. Y como era un dato de fase gaseosa, que era la velocidad de la fase gaseosa, por eso se puso la mezcla de fase gaseosa que se alimenta, pero calculado a las condiciones de operación porque es un gas. Si fuera líquido, no importa presión y temperatura, porque lo usual es que la densidad no varíe, entonces el volumen no se altera. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, en mi caso aclaró la mía, gracias. Ok. Entonces no hay preguntas ahorita. A ver, Gaby Huescas. Sí, profe. A ver, ¿qué pregunta tienes? No, ninguna, todo claro. Todo quedó claro. Entonces, ¿10 seguro? Pues esperemos que sí. No, seguro que sí, maestro, ¿cómo no? Entonces, ahora pasamos a la tercera pregunta, que tiene que ver con la última parte que vimos, que es el cálculo de la altura del empaque, o la obtención de la altura de la unidad de transferencia, o la concentración. Son 3 preguntas. En este caso es de diseño, y la altura obvia, lógica, es la altura del empaque, de ese empaque. Y los datos que nos dieron fueron los coeficientes individuales. Entonces, tengo que calcular antes de todo el coeficiente global, porque la ecuación que yo voy a aplicar no va a ser la individual, porque la individual requiere que yo conozca las composiciones en la interfase. ¿Verdad que sí, Jesús? ¿Por qué? ¿Qué vimos ayer? Su compañero me hizo favor ayer junto con esta Saraí de estar revisando. Estuvimos en una experiencia muy gratificante, por decirlo menos, ¿verdad? Yo diría hermosa, en la que estuvimos revisando el resumen conceptual de cómo se calcula
la altura del empaque. ¿La tienes ahí a la mano? La de la altura del empaque, no la del diámetro, ¿eh? Bueno, de todas maneras, ponla de favor. Porque ahora esta tercera pregunta, si nosotros usáramos la alternativa de calcular la altura utilizando los coeficientes individuales, o sea, pues tenemos esas alternativas, ¿eh? ¿Sí te queda también claro, Jesús? ¿Asimilándolo? O sea, si pusieras esa hoja del resumen conceptual del cálculo de las alturas, ahí vas a ver que tienes muchísimas opciones para hacer el cálculo de la altura. Es de diseño. Entonces tú tienes que calcular la altura de la unidad de transferencia de masa y el número de unidades de transferencia de masa. Si es el cálculo de la altura del empaque. Cuando resolvamos un problema de cálculo del coeficiente, o sea que despejemos el coeficiente, que fue el objetivo de la práctica de laboratorio, entonces pues, ya sería otra cosa. Entonces, a ver, vamos a darle a su compañero. Ya creo que tú puedes, sin que yo diga nada, ¿verdad? A ver. Ya está en su pantalla de todos, por favor. Sí, profe. No, ese no. Ah. Sí, no, el de la altura, por favor. Ok. Ese es. Fíjense, este es el resumen conceptual que ustedes, ¿ya lo terminaste para que se los pasaras de una vez a todos? ¿Ya está corregido? Ok. Bueno, ok, entonces, aquí la pregunta es la altura del empaque, entonces directamente utilizaríamos la ecuación que dice ecuaciones a partir de las cuales se pueden deducir en ambos casos en nomenclatura sajona, y ahí se pone HTOG. ¿La están viendo todos, por favor? Sí, profesor. Monse. Sí, profe, sí, Ok. sí se ve bien. Ok. Y en nomenclatura de psiquia, ¿cómo queda? ¿Cómo queda, por favor? ¿Lo subes, por favor, otro poquito? A ver, para empezar aquí es en un punto, ¿no? En una rodaja de la torre. Y ahí está puesta la ecuación en función de los coeficientes individuales. Pero ahí tienen que usar la composición en la interfase, ya sea de la fase líquida o de la fase gaseosa, y dependiendo de qué unidades se trabaje. Entonces, puede ser que el global, y ya saben ustedes que Y a estrella o X a estrella se puede calcular con la ecuación de equilibrio. En cambio, la composición en la interfase es muy complicado el obtenerla. Entonces, por eso hay muchas opciones. En este caso nosotros elegimos la que estuviera en fracción mol, explícita para absorción y explícita para desorción. La bajamos, por favor. Más abajo, por favor. Entonces, se puede expresar de una forma o de otra. Y esa, la altura de una unidad de transferencia de masa global en unidades de fase gaseosa, y ahí está todo lo que corresponde. Entonces, seguimos, por favor, a la siguiente página. Va a la parte final del documento, esta está, o esa otra página,
queremos meterla en una sola página, pero no quedó. Ahora, esta expresión que está aquí abajo, las dos últimas, son como la herramienta de trabajo. La primera, ¿no la quieres leer, por favor, Jesús, para que... La primera dice que para absorción. ¿Sí? Ajá. La M debe estar entre paréntesis, por favor. Eso hay que ponérselas. Le faltaría ese detalle. Y pues meramente en fracción mol sería G1. A ver, por favor. G1 entre S, el coeficiente promedio. O sea que no vamos a trabajar con lo individual, sino con lo global. Y esa es una forma simplificada de hacerlo. Si el dato del coeficiente primero se tiene, para poder utilizar esta ecuación tengo que meter el dato en fracción mol, el coeficiente global. Y en la parte derecha está el número de unidades de transferencia de masa, que es el cambio entre el gradiente. Ya1 menos Ya2 es el cambio y el gradiente es Ya menos Ya estrella. Ahí no pusimos cómo se calcula Ya menos Ya estrella, pero sería Ya1 menos Ya1 de equilibrio, o sea, sería el gradiente en 1, Ya2 menos Ya2 de equilibrio, la resta entre el logaritmo de la relación entre ambas. O sea, se calcula el gradiente de temperaturas como el gradiente de concentraciones como se calcula el gradiente de temperaturas. En un extremo del sistema, si fuera de transferencia de calor, donde inicia, donde termina, y en este caso serían la base y en el tomo de la columna de la torre. Si estuviera en fracción mol, y si estuviera en relación mol, quedaría esa expresión sencilla. Y se ponen esas dos opciones porque los coeficientes muchas veces requieren que se hagan de otra manera. Y finalmente, pasamos a la última parte. TA es una manera sencilla de trabajarlo, también se valdría a utilizarla, y el gradiente de concentración es la media global. El global es subíndice de ML, media logarítmica. Todavía falta mejorar esa, pero así la podrías enviar para tus compañeros para que ya de una vez la tuvieran, o a lo mejor la vemos en la tarde para corregirla esta y las otras. A ver si podemos reunirnos otra vez. Bueno, la quitamos, por favor. Entonces, estábamos diciendo que lo que tratamos de hacer es, a ver, Fernanda Alarcón, ahí estás. Llamando, sí. ¿No tienes micrófono? ¿No tienes micrófono, Fernanda Alarcón? No, pero o sea, sí sigue teniendo porque está, solo que no. Ah, no, ya se fue.
No, probablemente se le fue la luz al profesor y se desconectó en automático. Ay, pobrecito. Háblale. Háblale tú. Ahorita le hablo yo. Yo nomino a Jesús. Yo también opino que Jesús. Pues ya háblale hasta la 1 porque ya es el receso. Ajá, es el receso, ¿no? Sí. Cinco Ándale, minutos. dile que ya nos vemos a la 1. Gracias. Bye. Gracias. Entonces, ¿nos salimos y nos vuelven a mandar un link o cómo? Está bien, gracias. Jesús. Está bien, gracias. Gracias.